El cielo guardó silencio mientras el Hijo de Dios transformaba el dolor en redención eterna, y ahora, imagina presenciar el instante en que el universo entero se detiene ante el sacrificio que divide la historia en dos, donde la derrota se convierte en victoria y el silencio en gloria. Y si en los momentos en que sientes que Dios calla, en realidad está escribiendo el capítulo más poderoso de tu vida. Imagina el universo entero detenido en un segundo de tensión. No es el diluvio, no es Sodoma, no es el Éxodo. Es algo que supera a todo eso, el momento en que el Hijo Eterno de Dios va a dejarse matar por las mismas criaturas que vino a salvar. En el cielo no hay chistes, no hay música, no hay aleteo innecesario. Millones de seres que fueron creados para moverse, para cantar y para servir están quietos mirando hacia abajo. Lo que pase en Jerusalén esa tarde cambiará para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Y lo más impactante es esto: los ángeles, que podían intervenir, que podían romper las cadenas, que podían fulminar a los soldados, recibieron la orden más extraña de toda su existencia: no toquen. No estorben. Solo miren. Antes de llegar al madero tenemos que mirar a esos espectadores celestiales. La Biblia nunca los presenta como muñequitos con rizos. Los presenta como seres de fuego, como mensajeros que viajan entre dimensiones, como guardianes de pueblos, como guerreros que pueden acabar con un ejército en una noche. Hebreos dice que son espíritus enviados para servir a los que van a heredar la salvación. Eso significa que su agenda está profundamente conectada con la nuestra. Isaías los escuchó clamar santo, santo, santo con tal fuerza que los dinteles del templo se sacudieron. Job deja ver que estuvieron presentes cuando la tierra fue puesta sobre sus bases y las estrellas del alba cantaban. Son testigos antiguos, casi podríamos decir funcionarios veteranos del plan de Dios. Pero ni uno solo de ellos había visto todavía al Creador hacerse vulnerable. Por milenios los ángeles escucharon profecías. Oyeron a Miqueas decir que el gobernante nacería en Belén. Oyeron a Isaías hablar de un niño llamado admirable, consejero, Dios fuerte. Oyeron a Zacarías anunciar a un rey humilde montado en un pollino. Oyeron, sobre todo, al profeta describir a un siervo que sería despreciado, herido, molido. Cada vez que alguien en la tierra hablaba de ese Mesías sufriente, en el cielo había curiosidad. Primera de Pedro dice que los ángeles desean mirar estas cosas. Eso quiere decir que ellos también aprenden cuando el plan de la salvación se despliega. No lo saben todo. Observan, comparan, entienden. Y ahora estaban a punto de ver la pieza central del rompecabezas. Cuando Cristo se hizo hombre, el cielo explotó de alegría. Finalmente el Verbo había tomado forma humana. Por eso una multitud de huestes apareció en el cielo de Belén cantando gloria a Dios. Durante 33 años los ángeles siguieron cada paso del Hijo. Lo sirvieron después del desierto, lo acompañaron cuando la gente intentó matarlo antes de tiempo, estuvieron listos en Getsemaní. Pero en las últimas semanas notaron algo distinto. Jesús comenzó a hablar abiertamente de su muerte. Dijo que iba a Jerusalén a padecer, que sería entregado, que resucitaría. Para los hombres eso era confuso, para los ángeles era la señal de que la hora había llegado. La noche de Getsemaní fue el primer terremoto emocional del cielo. El Hijo, el mismo que camina sobre el mar, está tirado en el suelo, sudando como sangre y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Un ángel baja para fortalecerlo, no para rescatarlo. Eso tuvo que ser durísimo para el resto, ver a uno de los suyos abrazar al Maestro, darle fuerza, pero dejarlo allí, en el mismo lugar de agonía. Miles querrían bajar, pero el mandato es claro: solo uno. Es la primera señal de que la intervención está restringida. El plan no consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo. Luego llega la traición. Judas besa, los soldados lo sujetan, Pedro intenta defenderlo, y entonces Jesús declara la frase que probablemente hizo temblar a los ejércitos celestiales: ¿no crees que puedo rogar a mi Padre? ¿Y ahora mismo me enviaría más de 12 legiones de ángeles?
Con una sola legión se habría borrado la guarnición romana. Con 12, Jerusalén entera habría quedado en polvo. Los ángeles estaban listos, Miguel debió ponerse en posición. Pero la orden no salió. El cielo oyó la posibilidad, pero no recibió el mandato. Y Jesús explicó por qué, cómo se cumplirían entonces las escrituras. En otras palabras, si los ángeles entran, el plan se rompe. Desde el arresto hasta el Gólgota, los ángeles se vieron obligados a ser testigos impotentes. Vieron el juicio religioso lleno de falsos testimonios. Vieron a Pilato debatirse entre su conciencia y la presión política. Vieron al pueblo escoger a Barrabás. Eso sí debió dolerles. Ver a la humanidad preferir a un criminal antes que al Santo de Dios es como ver a alguien escoger veneno en lugar de agua. Vieron al Hijo atado al poste del flagelo. Cada golpe del látigo romano cumplía 1000 años de profecía, pero también abría la carne de aquel a quien ellos habían adorado desde siempre. Ellos habían cerrado bocas de leones para proteger a Daniel, ahora no podían cerrar la mano del verdugo que desgarraba la espalda de su Señor. Cuando lo obligaron a cargar la cruz, los ángeles miraban la escena desde la perspectiva que nosotros no podemos tener. Ellos sabían que el madero había crecido porque el Creador lo había querido. Ellos sabían que los clavos existían porque el Verbo los había llamado a existir. El autor de toda materia estaba permitiendo que la materia lo atravesara. Las mujeres de Jerusalén lloraban, Jesús las consoló. Un humano, Simón de Cirene, fue forzado a ayudar con la cruz. Los ángeles, que tantas veces habían levantado profetas cansados, no pudieron tocar esa carga. No porque no quisieran, sino porque esa cruz no era una falla del plan, era el centro del plan. Ya en el Calvario, cuando lo tendieron sobre la madera y comenzaron a clavar, el universo espiritual entero contuvo la respiración. Ese sonido del martillo cayendo sobre el hierro habría sido suficiente para que cualquier querubín invadiera la escena. Pero no lo hicieron. Jesús fue alzado entre cielo y tierra, exactamente en el lugar donde se encuentran la santidad divina y la miseria humana. Y entonces, colgado, desgarrado y expuesto, habló: Padre, perdónalos. Esa oración reveló ante los ángeles lo que Dios estaba haciendo, no era solo justicia, era misericordia en acción. El justo estaba intercediendo por los injustos en el mismo momento de su tortura. En el cielo debieron mirarse unos a otros como diciendo: ahora entendemos, esto no es debilidad, es amor llevado al extremo. Luego vino la oscuridad. Al mediodía, cuando el sol debía estar más alto, la tierra se oscureció por 3 horas. No era un eclipse. Era el Padre ocultando su rostro porque el Hijo estaba siendo hecho pecado. Los ángeles, que habían visto comunión perfecta entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, presenciaron por primera vez una separación misteriosa. Oyeron el clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito atravesó los cielos. ¿Cómo puede el Hijo sentir abandono del Padre? La respuesta estaba abajo, clavada en la cruz, estaba cargando lo que separa al hombre de Dios. Y como Él lo cargaba por nosotros, el Padre trató al Hijo como debía tratarnos a nosotros. Eso era lo que ningún ángel había visto. Finalmente, cuando Jesús dijo consumado es, los ángeles entendieron que el silencio había terminado su tarea. Esa palabra significaba: la deuda está pagada, el sacrificio está aceptado, el acceso queda abierto. Y para que quedara claro en la tierra, el Padre rasgó el velo del templo de arriba abajo. Eso ningún sacerdote podía hacerlo. El terremoto, las rocas partiéndose, las tumbas abriéndose fueron señales de que algo se había roto en el reino de la muerte. Los ángeles vieron todo eso y supieron: el precio fue suficiente. No rescatamos al Hijo porque el Hijo estaba rescatando a millones. El sábado siguiente fue raro incluso para el cielo. El cuerpo del Mesías estaba en un sepulcro prestado, sellado con el poder de Roma, vigilado por soldados. Los discípulos estaban escondidos, las mujeres lloraban, los sacerdotes respiraban aliviados. Pero los ángeles no se confundieron. Sabían que el Hijo había dicho:
al tercer día resucitaré. Y cuando Dios habla, el cielo toma asiento para ver cómo se cumple. Por eso, muy de mañana, cuando el primer rayo del primer día de la semana tocó el huerto, un ángel descendió como relámpago, removió la piedra y se sentó sobre ella. No vino a ayudar a Jesús a salir, Jesús ya había salido. Vino a mostrarle al mundo que la tumba no lo pudo retener. El mensaje fue sencillo y eterno: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Los ángeles, que habían callado en el momento del sacrificio, hablaron con autoridad en el momento de la victoria. Se convirtieron en los primeros anunciadores de la resurrección. Mientras los discípulos dudaban, mientras la historia parecía terminada, ellos proclamaban que la muerte había sido vencida y que el cordero que había sido inmolado ahora estaba de pie. Desde entonces cada conversión, cada corazón que se rinde, cada lengua que confiesa a Jesús como Señor confirma aquello que ellos vieron con sus propios ojos. Pero la historia celestial no terminó en la tumba vacía. Los ángeles siguieron observando los 40 días en que el resucitado se apareció a sus discípulos. Lo vieron caminar con los de Emaús y abrirles las escrituras, lo vieron entrar en una casa con las puertas cerradas y decir paz a vosotros, lo vieron pedir pescado asado para demostrar que no era un fantasma. Cada una de esas apariciones confirmaba que el sacrificio del viernes había funcionado. Y cuando llegó el día de la ascensión, ellos mismos dieron el parte: este Jesús que habéis visto subir así vendrá. Era como decir, la primera misión concluyó con éxito, prepárense para la segunda. Y si los ángeles aprendieron algo en ese proceso, fue esto: el amor de Dios es más profundo que el instinto de protección inmediata. Ellos, que fueron creados para proteger, tuvieron que ver al Hijo desprotegido. Ellos, que fueron creados para ejecutar juicios, tuvieron que ver a los hombres ejecutar un juicio injusto. Ellos, que son más fuertes que nosotros, tuvieron que ver a un cuerpo humano cargando un madero que ellos podían haber levantado con un dedo. Todo para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre sin velo, sin sangre de animales, sin miedo. Ahora piensa en tu propia historia. Hay momentos en los que también preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus ángeles? ¿Por qué no interviene? Quizá estás en tu Getsemaní, quizá estás en tu viernes de cruz, quizá sientes que el cielo está callado. Pero el modelo ya fue mostrado en Jerusalén. El silencio de Dios no significa ausencia, significa que se está cumpliendo un diseño mayor. Si a su propio Hijo lo dejó sufrir porque del otro lado venía resurrección, ¿no hará también contigo algo que tenga resurrección al final? Y hay un último detalle que no podemos ignorar. Los ángeles que observaron la primera venida también van a acompañar la segunda. Jesús mismo dijo que volverá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso significa que aquellos que tuvieron que quedarse quietos mientras lo clavaban regresarán un día escoltándolo como rey invencible. Aquellos que escucharon las risas de los soldados oirán a las naciones temblar. Aquellos que vieron una corona de espinas contemplarán una corona de gloria. La cruz que ellos no pudieron impedir será el estandarte de la victoria que sí podrán celebrar. Y nosotros, los que fuimos comprados por esa sangre, seremos testigos junto con ellos. Porque esta historia no terminó en el siglo I. Sigue cada vez que alguien cree. Cada vez que un corazón duro se rinde, hay fiesta en el cielo. ¿Quiénes crees que organizan esa fiesta? Ángeles. Esos mismos que guardaron silencio en el Calvario ahora cantan cuando ven el fruto del Calvario manifestarse en la vida de un pecador. Es como si dijeran, valió la pena. Lo vimos sufrir, pero mira ahora, este también ha sido alcanzado por la gracia. Por eso este relato no es solo para emocionarnos con lo que pasó, sino para alinearnos con la misma obediencia. Los ángeles no piden explicaciones, obedecen. No reclaman protagonismo, anuncian. No se quedan atrapados en el dolor del viernes, celebran el domingo. Si ellos, que vieron la injusticia más grande, no dejaron que la amargura les robara la adoración, nosotros tampoco deberíamos hacerlo.
Podemos mirar la cruz y decir, yo también voy a confiar en el plan, aunque no entienda el silencio. Y quizá eso sea lo que el Espíritu quiere que escuches hoy. El cielo no te abandonó, solo está siguiendo una secuencia. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Primero el silencio, luego la voz que rueda la piedra. Primero el peso de la cruz, luego la resurrección al amanecer. Así fue con Jesús, así lo vieron los ángeles y así se ha escrito para nosotros. Mantente en la historia aunque la escena actual sea dura, hay una orden que todavía no ha sido dada y cuando salga del trono todo cambiará más rápido que un relámpago. Y cuando eso pase, los mismos ángeles que guardaron silencio contigo celebrarán contigo también. Porque el Dios que escribió el viernes de dolor también escribió el domingo de victoria para quienes le creen hoy. Y nada podrá cancelarlo. Jamás. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.